vamos a entrar en la palabra y queremos darle la bienvenida a la gente que nos está viendo a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga y gracias por podernos acompañar, o más bien dicho, dejarnos acompañarlos y entrar a sus hogares. Que Dios les bendiga y esperamos que esta palabra pueda ser de bendición para su vida. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que le he puesto: libres del pecado. Y nuestra cita bíblica se encuentra en Romanos capítulo 6, verso 7. Es un pasaje bíblico muy pequeñito que yo creo que hoy se lo van a aprender. Dice de la siguiente manera: porque cuando uno muere, queda libre del pecado. ¿Verdad que está bien fácil? A ver, díganlo conmigo. 1, 2, 3. Porque cuando uno muere, queda libre del pecado. Ya tienen un versículo para aprendido el día de hoy. Entonces, el apóstol Pablo dice este verso: porque cuando uno muere queda libre del pecado. Y es algo medio contradictorio, o más bien dicho, cualquier persona puede decir: pues claro, cuando te mueres ya quedas libre de todo, ¿verdad? Porque ya no sientes, ya te moriste, ya, es más, quedas libres hasta de deudas y de todo lo demás. Sin embargo, el apóstol Pablo no se refiere a la muerte natural, sino se está refiriendo a la muerte en cuanto, podríamos decirlo, espiritual, o a la muerte en cuanto a los deseos de la carne. A eso se está refiriendo. Y para esto quiero dar 4 puntos que son muy interesantes. Y el primero de ellos es reconocer que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, para que yo pueda en realidad morir o quedar libre, lo primero que yo tengo que hacer es reconocer que Cristo murió por mí. Eso es lo principal o lo ideal. Una vez que yo reconozco que Cristo murió por mis pecados, es cuando yo en realidad empiezo a morir. Y mira, 1 Corintios capítulo 15, verso 3, dice de la siguiente manera: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Lo está hablando el apóstol Pablo. Y luego dice algo interesante: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces, encontramos que el apóstol Pablo está diciendo: yo les voy a enseñar, o yo les digo lo que en realidad yo también recibí. Y esto es algo muy interesante. Cada uno de nosotros hemos recibido la salvación. Y tú no puedes enseñar salvación si no eres salvo. Es decir, esto es muy simple. Tú no puedes enseñar matemáticas si no sabes matemáticas. ¿Sí o no? Tú no puedes dar una clase de medicina o un tema de medicina si no estudiaste medicina, ¿verdad? Entonces, lo mismo es con la salvación. Tú no puedes hablar de salvación si tú no has sido salvo. Como tú no puedes hablar del milagro de sanidad si tú no has sido sano alguna vez de una manera milagrosa. ¿Sí? ¿Sí me están comprendiendo? Entonces, por eso es que el apóstol Pablo dice: porque primeramente voy a enseñarles lo que yo mismo he recibido. Entonces el apóstol Pablo está diciendo: ustedes necesitan morir y ser libres del pecado. Y se los voy a enseñar porque yo, dice el apóstol Pablo, yo ya morí y aparte soy libre de pecado. Ahora, dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces, se consideraba como un eslabón de una cadena muy larga de testigos de la verdad, de la muerte y resurrección de Cristo. Y ese eslabón o esa cadena, ¿sí? Ustedes saben que las cadenas tienen eslabones. Ok, desde que los discípulos vieron morir a Cristo en la cruz del Calvario, y después de eso hubo una persecución, ustedes lo saben, fueron perseguidos. Entonces se fueron eslabonando. Y de ahí el apóstol Pablo llevó el evangelio a Filipos, a Tesalónica, a Corintios y a diferentes lugares, y el apóstol Pedro y los demás apóstoles, y la gente empezó a salir. No salió
a diferencia de nosotros. A nosotros ahora nos encerraron, ¿sí o no? Sí. Entonces tú no podías salir a predicar. Pero en aquel tiempo a todo aquel que se decía cristiano tuvo que huir para no morir. Y yo sé que algunos religiosos de aquel tiempo dijeron: no, tú te tienes que quedar, porque si te vas entonces eres un cobarde y no eres hijo de Dios. No, ese era el plan de Dios, que la gente tenía que salir para predicar la palabra. Entonces se hizo el eslabón, y gracias a ese eslabón que se fue añadiendo a esa cadena, hasta el día de hoy ustedes y yo podemos tener el mensaje de salvación. Por eso se habla de un eslabón o una cadena larga que todavía no termina. Y esto es interesante. Ahora no fue salir a las ciudades o salir por persecución. Ahora nos encerraron en la casa, ¿sí o no? Sí. Y todos en estos días estamos cumpliendo 4 meses, ¿no? ¿Sí o no? Ya casi nace el chamaco. Le faltan 5 meses y bebé. Pero hay algo interesante. Nos encerraron, pero ¿qué creen? Salimos. Y salimos a muchos lugares donde hoy nos están escuchando a través de las redes sociales y a través de los diferentes medios de comunicación. Así es. Entonces la iglesia no se encerró, el mensaje de salvación no se encerró, sino que se ha llegado a muchos lugares más. Y es por eso que el apóstol Pablo dice: les voy a enseñar y ustedes tienen que hablar ¿de qué? De que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Entonces, la muerte de Jesucristo enfrentó de una manera decisiva nuestros pecados. Él sufrió en nuestro lugar al enfrentar la ira de Dios. Por si ustedes no saben, Dios también se llena de ira. Y cuando Dios azota la ira hacia alguien, que tenga cuidado. Y toda la ira de Dios cayó en Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Él tomó tu lugar y tomó mi lugar. Entonces, esto fue de acuerdo a las Escrituras. Cristo vivió y murió de acuerdo con muchas de las profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron precisamente cuando Él fue crucificado. Hay otras profecías que se tienen que cumplir, y una de ellas es la que estamos esperando, cuando Cristo venga por su iglesia. Y cuando Cristo venga por su iglesia, yo espero, miren, si hoy viniera Cristo por su iglesia, dice que uno sería levantado y el otro no. Entonces las sillas, unas quedarían vacías y otras no. Espero que todas las sillas ocupadas, ¡pum!, nos fuéramos, ¿no? ¿Verdad? Porque va a ser triste que la iglesia esté llena y uno se quede. ¿Sí? Eso dice la Escritura. O sea, no es, ay pastor, no sea malo. No, es que la Biblia lo dice así, ¿no? ¿Quiénes nos vamos a ir con Cristo? ¿Quiénes? Los que somos sus hijos y estamos bien delante de Él. O sea, no por venir a la iglesia te vas a ir al cielo, ¿no? O sea, si pensaste que ya lo habías hecho porque hoy viniste, ya te rompiste un lobito. No por eso te vas a ir al cielo. Pero, entonces, lo primero que tengo que hacer es reconocer que Cristo murió por mis pecados. ¿Para qué? Para que yo muera y pueda ser libre del pecado. Lo primero es reconocer. Segundo, ser justificado. ¿Qué? Ser justificado. ¿Para qué? Para perdón de pecados. ¿Qué es esto? Segunda de Corintios capítulo 5 verso 21 nos dice: al que no conoció pecado, se está refiriendo a Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Miren, Dios es justo, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado con la justicia de Dios. Di conmigo: la justicia de Dios
es muy diferente a mi justicia. Porque entonces la justicia de Dios dice que el alma que pecare, ciertamente ésta morirá. O sea, no hay opción. El que peca tiene que morir, ¿sí o no? O sea, no es si mi esposa y yo hoy peleamos, es un ejemplo, no, hoy no podemos pelear, pero un ejemplo, si mi esposa y yo peleamos, no es que a ver quién levanta primero la mano y pide justicia y lanza una maldición. No, eso no está en la Biblia, porque la Biblia precisamente habla que no es mi justicia. Porque cuando dos personas pelean, cada uno se siente justificado, ¿sí o no? Entonces cuando le preguntas, oye, ¿por qué hiciste esto? Bueno, yo actué así porque él o ella primero me ofendió. Y cuando le preguntas a la otra persona, te dice, bueno, es que yo le hice esto porque él, la vez pasada que nos vimos, me hizo esto. O sea, se desquitó en ese momento. Los dos están justificados, entre comillas, pero la justicia de Dios no es esa. La justicia de Dios es diferente. Entonces, por eso es que dice que nosotros somos justificados para perdón de pecados. ¿Cómo es esto? La justificación en término legal significa ser declarado inocente o culpable. No hay de otra. O eres inocente o eres culpable. O eres frío o eres caliente. O te vas al cielo o te vas, ustedes lo dijeron, al infierno. No hay de otra. Entonces, esta es una declaración legal en donde una persona es absuelta y libre de cargos. Cuando tú estás condenado, de acuerdo a la justificación de Dios, Jesús dice, hey, yo morí en la cruz del Calvario por amor a Él. Así es de que Él me ha reconocido como su Salvador personal. Y entonces el Padre dice, Él es justo. Toda la ira fue descargada en Jesús. Eres libre, estás absuelto de condenación. Yo por lo menos diría amén, o diría aleluyita. Número 3, lavado. Primero es reconocer, segundo es justificado y tercero es lavado. ¿Sí? ¿Me están comprendiendo? Ahora, ¿de qué vamos a ser lavados? Lavados de pecado. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Vuelvo a decirlo, Apocalipsis 1:5, y estamos hablando, punto 3, lavado del pecado. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Wow, esto es maravilloso. Nosotros somos lavados. Y uno de los profetas, creo que es Isaías, dice que aunque te laves con lejía y jabón, tus pecados no pueden ser limpiados. Pero con la sangre de Jesús, nosotros somos limpiados de todo pecado. Esto es algo maravilloso. Mucha gente cree, mucha gente piensa que con no meterse con nadie y llevar una vida moralmente aceptada por los demás es suficiente para estar limpio de pecados. Pero la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que la que nos lava, o nosotros somos lavados por la sangre de Jesucristo, la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Hay gente que dice, o sea, no entiendo, ¿en la Biblia está que mis pecados son lavados con la sangre de Jesús? Sí, sí está, y está en Apocalipsis 1:5.
Y lo dice así literalmente. Entonces, fíjate bien, si tú no te lavas las manos durante el día, quizás tus manos se vean limpias, pero el hecho de que a la vista no se vean sucias no quiere decir que están limpias, ¿sí o no? Lo mismo sucede con tu alma. El hecho de que tú moralmente vivas de una manera aceptable ante la sociedad no quiere decir que tu alma está limpia de pecado, porque para que esté limpia de pecado necesita ser lavada con la sangre de Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pablo dice: porque cuando uno muere queda libre del pecado. Entonces, para que nosotros muramos y quedamos limpios del pecado, necesitamos primero reconocer que Cristo murió por nuestros pecados. Número 2, ser justificados para perdón de pecados. Somos justificados a través de ¿quién? De Jesucristo, ¿verdad? Y Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y número 3, lavados de pecado, que es Apocalipsis 1:5: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y número 4, tenemos que ser crucificados con Cristo. ¿Cómo es esto? Ya me dijiste que yo soy salvo porque Jesús fue crucificado. Ahora quieres que yo también me clave en la cruz. Bueno, el apóstol Pablo nos dice que nosotros debemos de también ser crucificados juntamente con Cristo. Gálatas 3:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es que morimos al pecado, morimos a los deseos de la carne, y en ese momento nosotros nos estamos crucificando con Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, hay gente que acepta a Jesús como su Salvador, es decir, lo reconoce como que Él murió en la cruz del Calvario por sus pecados, sabe que es justificado para perdón de pecados, y también sabe que es lavado por la sangre de Jesús. Pero hay algo interesante: hay gente que no se quiere crucificar, o a veces dice: yo ya acepté a Jesús, estoy ahí clavadito en la cruz, pero alguien le hace algo y se baja corriendo de la cruz, lo ofende y luego se quiere volver a colgar. No, eso no se vale. Dile que está a tu lado: eso no es de Dios. O sea, tú no te puedes bajar de la cruz cada que quieras. Si estás crucificado, tienes que aguantar ahí como Jesús aguantó en la cruz del Calvario. ¿Sí? ¿Sí van conmigo o no? Sí. El castigo del pecado y el poder que tenía sobre nuestras vidas murió con Cristo en la cruz. Nuestro viejo hombre lleno de pecado murió de una vez por todas, y ahora somos libres del poder del pecado. El cuerpo del pecado no es el humano. Dile que está a tu lado: el cuerpo de tu pecadote. No le digas así. Se oye feo, ¿verdad? De tu pecadote. De tu pecadito tampoco vamos a apapachar el pecado. Entonces, el cuerpo de tu pecado, ¿sí?, no es lo que estoy viendo. O sea, no es tu cuerpo, sino que nuestra naturaleza rebelde ama el pecado heredado de Adán. Entonces, ponme mucha atención. Cuando nosotros nos crucificamos juntamente con Cristo, nosotros, no quiere decir que dejamos de vivir en esta tierra. Seguimos teniendo los mismos sentimientos,
seguimos teniendo las mismas emociones, nos ponemos tristes, alegres y todo igual. La única diferencia es que tú y yo debemos de tener cuidado de no seguir haciendo lo que hacíamos antes de aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. Por ejemplo, a ver, ¿quién decía palabrotas antes? ¿Sí saben qué son palabrotas, verdad? ¿O no saben? ¿Sí? Groserías, picardías. ¿Quién decía? Ok, si tú ya estos 3 puntos ya los pasaste, ya reconociste que Jesús murió por tus pecados, ya sabes que Él es la justificación para perdón de pecados, ya sabes que has sido lavado con la sangre de Cristo de tus pecados, entonces tú ya no te puedes bajar de la cruz para decir palabrotas. Te quedas crucificado y no dices palabrotas. Digan ay, o digan amén, digan algo por lo menos. ¿Sí? ¿Sí o no? Esto es ser crucificado. Pastor, pero es que yo siempre lo he hecho. Sí, porque tú eras una persona que vivías en pecado. Pero ahora eres un hijo de Dios que ha sido justificado a través de Jesucristo. Y como eres justificado, eso ya no puedes seguir hablando y diciendo. Porque entonces, recuerda, o eres frío o eres caliente. ¿Sí? ¿Van conmigo? Sí. Bueno, ustedes no tienen opción como el pastor Omar dijo, pues si no me quieren invitar, pues ni modo. O sea, ustedes no pueden invitar porque pues yo soy de casa. Así es que se aguantan. ¿Sí? Entonces, a pesar de que nuestro cuerpo, nuestra carne coopera voluntariamente para pecar, porque alguien dice, un voluntario para pecar, y la carne dice yo. Rápido dice la carne para pecar. ¿Sí? Entonces, no por eso quiere decir que nosotros debemos de considerar malvada a nuestra carne. Lo que tú tienes que aprender es a sujetar tu carne. ¿Sí? Entonces, iglesia, lo que es malo es el pecado en nosotros, y lo que se derrota es ese poder del pecado en acción en nuestros cuerpos. El apóstol Pablo establece que la fe en Cristo nos declara absueltos, inocentes ante Dios. Aquí Pablo enfatiza que ya no necesitamos una vida bajo el poder del pecado, porque ahora tenemos una vida bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Nosotros sentiremos deseos de volver a pecar? Sí. Sí. Pastor, ¿usted tiene deseos de volver a pecar? Sí. Pero tenemos que crucificar nuestra carne. O sea, ¿ustedes creen que yo soy o que tengo sangre, atole en las venas cuando algún pecador incircunciso se me atraviesa en la calle y todavía me la refresca? ¿Ustedes creen que yo digo, ay, qué bueno, ay, qué bueno? O sea, me enoja. Pero la actitud que yo debo de tener debe de ser la de un hijo de Dios. Y mi carne quiere cooperar para hacerle algunas señales que se acuerde del 10 de mayo. Mi carne. Pero mi espíritu dice, hey, tranquilo, ¿verdad? Entonces, iglesia, nosotros somos salvos en Cristo. Antes éramos esclavos del pecado y de la naturaleza pecadora. Ahora podemos elegir vivir para Cristo. Yo quiero preguntarte, ¿habrá alguien que diga, pastor, ¿sabe qué? La verdad, creo que yo no era salvo, o ni siquiera nunca he sido salvo, porque todo eso que usted dice, pues yo decía que me bajaba de la cruz, pero creo que nunca me he subido. O sea, siempre he estado abajo. Hoy es un día para que tú puedas pedirle perdón a Jesús y aceptarlo como tu Salvador personal. Hoy es ese día. Y quiero hacer una invitación. Si hay alguien que diga, pastor, yo necesito que ore por mí, con mucho gusto lo hacemos. Pero si tú dices, pastor, yo estoy bien, todo está bien, bueno, quiero orar contigo para que Dios nos fortalezca y podamos seguir
adelante, crucificados juntamente con Cristo, como lo dijo el apóstol Pablo. Habrá alguien que diga: yo, pastor, levanta tu mano y quiero orar por ti. Ok, no puedo llamarlos aquí, pero ahí vamos a ponernos todos de pie y vamos a orar. En esta hora te doy gracias, porque hoy he aprendido que yo soy libre del pecado, que cuando yo muero a mi carne, quedo libre del pecado. Y hoy yo te reconozco como mi Señor y Salvador, que soy justificado para perdón de pecados delante del Padre, que he sido lavado con la sangre de Jesucristo y que ahora yo determino ser crucificado juntamente con Cristo. Padre, gracias, porque tú me amas y porque siempre me has amado. Y hoy me quiero entregar a ti de manera incondicional. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, que Dios les bendiga a los que nos están viendo por las redes sociales. Que tengan un excelente día y los días de la semana que vienen que sean contagiosamente bendecidos. Dios les bendiga.